Gracias, Señor. Señor, en este momento que vamos a escuchar tu palabra, queremos pedirte, Dios, tu bendición, que tu Espíritu nos mueva, nos desafíe y que en el nombre de Jesús nuestro corazón esté lo suficientemente dispuesto para escuchar, pero también, Dios, para tomar las decisiones que ella nos presenta. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? Vamos a estar viendo la palabra del Señor en esta tarde. Nosotros ahora, a lo largo de este mes, vamos a estar trayendo la palabra de Dios, y uno de los desafíos que tenemos de parte del Señor para la iglesia y para cada uno de manera particular es entender que nosotros, cuando conocimos al Señor y Él vino a nuestra vida y eso representó un montón de bendiciones, ¿no? ¿Cuántos saben que hay mucha bendición en el Señor, sí? Y uno dice, bueno, y vieron, a usted no le pasa que uno dice, ¿cómo le podría pagar al Señor tanta bendición, no? ¿Cómo hacer algo porque mi vida experimentó tanta alegría de conocerlo, porque era así y ahora estoy de esta manera? Y creo que nos nace del corazón y es natural. Lo natural, lo antinatural sería que no surgiera un sentimiento de gratitud de aquellos que hemos sido salvados por el Señor, y que nuestra vida se pueda dedicar al Señor. Y uno dice, bueno, yo quiero servirle. Y en algún punto uno dice, yo quiero servirle al Señor siempre. Quiero que el Señor cuente conmigo, estar ahí, porque Él hizo tanto por mí que yo así haga todo en la vida nunca va a alcanzar a pagar todo lo que Él ha hecho por mí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, coincidimos, ¿no? Ahora bien, el Señor ve esa actitud y sabe que lo que estamos nosotros queriendo hacer es dedicar nuestra vida a Él, y para dedicar nuestra vida a Él es necesario que entendamos que esa vida se tiene que preparar para ser dedicada a Él. Es lo que se conoce como consagración. Nosotros tenemos que entender que no, bueno, así como está mi vida, así como Dios me ama, pero yo la tengo que poner en condiciones, porque se la voy a dedicar a Él. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Entonces uno dice, no, mira, la verdad que todavía tengo algunas cosas que Dios está tratando conmigo, me cuesta dejar el cigarrillo, tengo algunos problemas con el alcohol, soy medio boca suelta y mal hablado, y uno va esperando que vaya habiendo cambios, ¿no? Y uno quiere cambiar porque uno quiere vivir para el Señor. Entonces ahí se está llevando casi inconscientemente adelante un proceso en nuestra vida, que es el proceso de ir preparando nuestra vida para consagrarla al Señor. Y esto es una obra espiritual y no es algo que podamos hacer nosotros, sino que es el Espíritu Santo quien nos prepara, nos separa, ¿no es cierto? Y nos consagra para el Señor. Entonces, yo no puedo consagrar algo, no puedo decir mi vida se va a consagrar si mi vida no está en condiciones para poder hacerlo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Imagínese que usted tiene que realizar una actividad práctica como ir a cortar el pasto. No sé hace cuánto que no corta el pasto, pero usted dice, bueno, agarro la borreadora, agarro la máquina. Y bueno, no dice, no, pero acá no hay nada de eso porque no hay electricidad, así que le vamos a dar una de estas guadañas que se usaban antes. ¿Cuánto conocen la guadaña, no? Y se la dan toda desafilada. Se dan toda desafilada. Y bueno, y usted dice, bueno, con esto no se puede hacer nada. Así yo no voy a poder llevar adelante la tarea. Bueno, nuestra vida también a veces nosotros queremos ponerla en las manos de Dios para que Él haga algo, pero a veces no está ni en condiciones, no está preparada, no está apta para ser usada por el Señor.
¿Me va entendiendo hasta ahí? ¿Qué quiere decir? Que este mes seremos desafiados a empezar a vivir como iglesia, a movernos en el camino de la consagración. Y a título personal cada uno debe hacerlo. Y creo que el primer paso que uno tiene que dar es empezar a revisar su vida para ver si está apta para dar ese paso, ¿no? Bueno, de pronto yo coincido que no estoy apto. Coincido con todo el mundo que mi vida es un desastre, que tengo que cambiar muchas cosas, pero bueno, no me puedo quedar en eso. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Me voy a ir a Alcohólicos Anónimos para terminar con el problema del alcohol, me voy a ir a Fumadores Anónimos, me voy a ir a Malhablados Anónimos, no sé si existe algo de eso, ¿no? Algo tengo que hacer. Bueno, bien, todo lo que usted pueda hacer de su parte está bárbaro, pero hay algo que tienen que entender. El que tiene que hacer la mayor parte del trabajo y quiere hacer la mayor del trabajo es el Espíritu Santo. Entonces, permitir a Él. Y uno dice, bueno, es fácil. No, no es tan fácil. No es tan fácil. Porque usted se va a determinado lugar y lo desintoxican. Bueno, cuando te agarra el Espíritu Santo, no solo te desintoxica, va a ir a la raíz de lo que te causó tu intoxicación, va a sanar esa raíz, va a sanar todo el proceso, y eso significa mucho mirar para adentro, mucho ser confrontado, mucho ser invitado a tomar decisiones. Y a veces eso duele, a veces eso me incomoda, pero es parte del proceso o lo que conocemos como el trato de Dios. No sé, ¿escuchó alguna vez usted esta expresión, el trato de Dios? ¿Está bajo el trato de Dios? El trato, no el maltrato. Dios no te maltrata, Él te trata muy bien. Y todo lo que ocurre en tu vida es parte de ese trato beneficioso para nosotros. Bueno, el Señor nos trata, nos pone en carrera y ahora sí. En determinado momento llega la hora en la que el Señor dice, este vaso está limpio, lo puedo usar para servir agua. Esta herramienta está afilada, la puedo usar para hacer este trabajo. ¿Se entiende? ¿Lo va comprendiendo? Esta vida está apta, la puedo usar o puedo disponer de ella para hacer grandes cosas en Él y a través de Él. A eso se le llama el acto de consagrar. Y nosotros debemos entender que una vez que el Señor me consagra para sí, yo ya no puedo usar esta herramienta para otras cosas. De este vaso no toma nadie más, solamente el Señor. Este instrumento está en sus manos, no puede estar en otras manos, porque estoy consagrado para Él. De hecho, la palabra consagrar quiere decir poner junto a lo sagrado. Y uno dice, wow, a veces, mire, a veces siempre me pregunto por qué es tan poca la gente que se sienta acá adelante. Debe ser una especie de pánico escénico, como un prurito social quizás, pero quizás en el fondo dice, no, ahí adelante se sientan los pastores. Están ahí los capanga, ¿no? Están todos los tipos que mandan acá. Entonces como que uno dice, me quedo acá atrás. ¿Por qué no me voy a sentar acá adelante, no? Porque entiendo que ese lugar quizás está reservado para alguien más. Y entonces uno tiene como esa cosa de mire, todo esto lo que digo es un proceso inconsciente. Pero bueno, por lo menos en mi época pasaba, ¿viste? Entonces la silla del pastor no se la tocaba a nadie. Y te sentaste al lado del pastor, ya está. Sentías el peso de la responsabilidad de ser buen testimonio, aunque sea hace ratito. Porque estabas al lado del pastor. Estás al lado del pastor. Hay madres que dicen, mirá que el pastor se enoja, te reta el pastor, dice. Porque no, ¿entendés? Hay una figura de autoridad quizás un poquito más elevada, vamos a usar este término, que no sé si es del todo correcto, en términos espirituales, pero porque uno entiende ahora, consagrar algo es poner algo junto a un elemento o a una persona que tiene características sagradas. Y entonces imagínense, si a usted le da tanta honra, tanto privilegio, más de uno dice, ¿sabes qué? A mí me invitó a su casa el pastor. Entonces es como que si te da tanta honra, imagínate que Dios dice, yo quiero tenerte junto a mí.
Pero Dios, que es 3 veces santo, imagínense que para poder estar delante de tanta santidad, uno debiera estar mínimamente preparado, ¿no? Consagrar es poner justo al lado de algo que es sagrado. Pero también consagrar consiste en ¿qué? En dedicar la vida de uno a una causa, a un ideal, a un propósito mayor. Fulano de tal está consagrado al boxeo, por eso salió campeón. ¿Escuchó esa expresión, no? Está consagrado al arte, por eso es un gran pintor. Es decir, toda su vida está dedicado a eso. Hoy nosotros tenemos una causa, un ideal mucho mayor que el deporte, que el arte o la humanidad misma. Y es nada más y nada menos que la causa del Evangelio. Nada más y nada menos que el proclamar el mensaje del Señor. Por eso el que está consagrado vive su vida de tal manera y donde Dios decida que lo va a usar, sea acá en Santa Fe o en la China, como está consagrado, ¿qué hace? Va a dedicar su vida y se la va a jugar para esto. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Sí? No está de acuerdo nadie. Bueno, no importa si usted no está de acuerdo. Hoy se va a ir meditando sobre un montón de cosas sobre las cuales no está de acuerdo. Pero, ¿qué quiere que le diga? La realidad es la realidad. No puedo cambiar eso. La única verdad que es la realidad, decía. ¿Qué profeta decía eso? No, creo que fue el general el que decía eso. Y la realidad nuestra tiene que ser la verdad de Dios. Y la verdad de Dios, la entiendan, me guste o no me guste, es la verdad de Dios y eso no cambia. No solo hablamos que esta es una iglesia que está consagrada, y cuando hablo de esta iglesia hablo de cada uno de los que pertenecemos a esta iglesia, ¿no? Y nos gusta decir que la iglesia Nueva Vida está consagrada y los que estamos acá estamos consagrados, pero ¿cómo sabemos si esta iglesia está consagrada? Creo que hay una serie de características que definen si una iglesia verdaderamente está entregada a la causa del Señor, está consagrada. Dios la tiene como un instrumento en sus manos y eso es lo que quiero que veamos ahora rápidamente. Tiene que ver con algunas características de una iglesia consagrada. Una vez que yo vea estas características diré, bueno, mi iglesia está consagrada o no. Pero si yo traslado un poquito más esto, digo, yo pensé que estaba consagrado, pero resulta que no. Y empezar a hacer los cambios que corresponden. ¿Amén? ¿Es importante estar consagrado entonces por todo lo que vimos? ¿Sí? Entonces, estar salvado está bueno. Ahora, si estamos en la casa de Dios están todos los que son salvos, pero les sirven todos los que están consagrados. Entonces, salvados todos. Ahora, consagrados, vamos a ver cuántos, ¿no? Estamos llamados a vivir consagrados. Mire, Hechos 2, vamos a leer algunos versículos y usted va a ver cómo se vivía en una iglesia consagrada. Hechos 2, 42. Dice, presta atención, Voy a intentar no tentarme y detenerme en cada punto, porque son varios versículos. Así que usted lo que comprenda, comprenda, y lo que no comprenda. ¿Qué va a hacer? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La enseñanza es esa, ¿no? Recuerden que los apóstoles enseñaban y enseñaban el Evangelio. En la comunión unos con otros. ¿Qué? En el trato, en la fraternidad, la hermandad. Había que perseverar en eso, porque a veces dura y a veces no dura, ¿no? Sigue diciendo, en el partimiento del pan, el compartir, el estar, el pasar tiempo de calidad junto. Y en las oraciones. Mire qué lindo esto, ¿no? Vos vas a la iglesia, ¿a qué? Vas a la iglesia a aprender, vas a la iglesia a estar con los hermanos, vas a la iglesia a comer. La semana pasada unos cuantos comprobaron eso, ¿no? Vas a la iglesia a orar. Y entonces, si la iglesia ora, si la iglesia enseña la palabra, si la iglesia fomenta una relación cordial entre los hermanos, y si la iglesia genera el espacio como para que nos gocemos y disfrutemos y compartamos y atendamos cada uno al otro, entonces estamos ya dando unos indicios bastante buenos. Está lindo eso. Esto es lo que pasaba en la iglesia primitiva. Algunos decían, bueno, acá en mi iglesia no pasa eso. Bueno, vamos a ver. Dice, y sobrevino temor a toda persona,
Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La iglesia debe experimentar el temor de Dios, la reverencia de saber que está en un lugar donde es santo, de sabernos nosotros que estamos nada más y nada menos delante del Señor. Y eso a vos te da esa actitud de respeto. No es que, bueno, me voy a la iglesia y es como que voy al boliche, ¿viste? Alguno aparece con alguna de esa actitud, no sé, porque hay un par de chicas que me gustan, ¿no? Y como acá no las puedo invitar a bailar porque no bailan, no se puede tomar porque no se toma, pero en el corazón están. Y yo debo cambiar esa actitud y empezar a tener temor del lugar en el cual me encuentro, donde no solamente respeto a Dios, sino que respeto a los hermanos, donde yo tengo respeto por todas las cosas, porque estoy en un lugar santo del Señor. ¿Amén? Entonces este no es el lugar para venir a ver si yo acá ligo algo. Este es el lugar para todo lo otro que vimos anteriormente, ¿no? Dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Seguimos leyendo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Bueno, se está poniendo cada vez más difícil esto, ¿no? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. ¿Se puede saber si una iglesia está consagrada? Empecemos a mirar a ver si tiene algunas, por lo menos, de esta característica. La iglesia perfecta no existe, en esta época menos. Pero cada uno debe mirar este ideal y apuntar a lograr ese ideal, aunque sea un poquito más, desde el lugar donde yo estoy. ¿Cómo aporto? ¿Cómo contribuyo? ¿Cómo sumo yo? Y creo que la clave está en que si yo quiero que esto esté consagrado, o viva o se vea consagrado, esto también debe estar consagrado. Debe verse consagrado. Debe verse dedicado al Señor, ¿no? Los primeros cristianos se dedicaban a la enseñanza, a la comunión, al partimiento del pan, a las oraciones. Y una iglesia consagrada tiene como característica principal es que es una iglesia comprometida. Porque esto no, dice, lo hacían cada día. No es que fue la moda de un momento. Vino la onda del pan. Y ya no se junta más a comer. No, pasó la onda. Dice que cada día perseveraban. Eso habla de ¿qué? De compromiso. Habla de constancia. Pero no solamente una constancia y un compromiso con la farra, de decir, wow, qué lindo que estuvo, hermano, la hamburguesa que comimos con los hermanos, sino compromisos con la palabra, compromisos con la comunión entre cada uno de los miembros. Ahora, ese compromiso debe ser tomado por cada uno de nosotros, no se puede imponer, porque esto si no sería una dictadura. A partir de mañana, todo el mundo empieza y hacemos, igual del que no venga, porque no nos gusta, no nos sentimos cómodos. Tiene que nacer de cada uno el querer estar con el otro, si no, no. ¿Cómo podemos nosotros saber que realmente esta iglesia está consagrada? Leemos un pasaje más, miren, Hechos 4. Fíjense lo que dice en el 32, que nos habla acerca de la naturaleza de una consagración. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Es lo que se conoce como unánimes. Estaban todos en un solo alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿A cuánto le gustaría? No quiero leer más porque la verdad que me encanta todo esto. Y uno dice, pensémonos como iglesia. Estamos en esto. La multitud realmente tenía un significado y tenía un sentido en la medida de que eran un corazón y un alma entre ellos. Si no, era un montón de gente nada más.
Pero si un poquito, quizás, qué gozo, qué alegría, qué lindo espíritu que hay. Imagínense una multitud en ese mismo espíritu. Habrá sido un lugar agradable de estar, ¿no? Un lugar lindo de estar. Y dice que ninguno pensaba como que era suyo propio lo que poseía. ¿Qué quiere decir? Que se había terminado la propiedad privada, era una especie de sistema socialista que habían implementado. Y más o menos, no duró mucho eso, déjeme decirle, pero el espíritu era el siguiente: el poder brindarse y el poder saber que nadie tiene por qué pasar necesidades, sabiendo que entre todos podemos de alguna manera ayudarnos, ¿no? Entonces no es que había uno que era más vividor que el otro, total el hermano siempre aporta. No, cada uno desde lo que tenía sumaba su parte, ¿no? Dice que no había entre ellos ningún necesitado. Dice, porque todos los que poseían heredades o casa las vendían y traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla de una iglesia en su totalidad que había entendido bien lo que era estar consagrado. Lo que saberse perteneciente al Señor. Hoy a nosotros nos cuesta entender un poquito todo esto porque no sabemos de quién somos todavía. Y en esta época, en este mundo, donde hay tantas variedades de opiniones y donde es como que cuesta mucho encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Pero la casa de Dios debiera ser el lugar en el mundo de todos nosotros. Los creyentes estaban unánimes, tenían un solo espíritu, un solo alma y compartían todo lo que tenían. Entonces la consecuencia de esto era que se formaba una comunidad que estaba cohesionada y que era generosa. Se conformaba una comunidad que estaba sólida, en donde no había debilidades, y si las había, se sustentaban enseguida, ¿no? Y el corazón de Dios se reflejaba hacia todos los necesitados. Entonces una iglesia que está consagrada es una iglesia que va a tener corazón para los que están en necesidad. Ahora, ese corazón no es un ente abstracto y no está figurado en un departamento de la iglesia en particular. El corazón generoso de la iglesia se ve en el corazón generoso de cada uno de los miembros de la iglesia. Es lo que hace a formar parte de un solo cuerpo, ¿me entiende? Yo digo, yo vengo a esta iglesia, pero a esta iglesia le falta generosidad. ¿Y cuándo fue la última vez que usted ayudó a alguien en necesidad? Bueno, ¿para qué está la iglesia? Decimos nosotros como si la iglesia fuese una especie de repartición pública de orden social, ¿no? ¿Para qué pago mis impuestos? Que lo hagan ellos. Si mis ofrendas, si mis contribuciones no van a ser dadas con un corazón generoso, poco significado y poco valor espiritual tienen esas contribuciones. Entonces, si hacemos algo por el que está necesitado, lo hacemos todo. Y así uno le toca salir a repartir y el otro cocinar y el otro empaquetar, pero todos estamos en el mismo corazón, porque vos fuiste parte. Ahora, si yo voy a estar mirando quién hace más, quién hace menos, en algún punto no estoy coincidiendo, no estoy siendo unánime. Y yo tengo que buscar de tener esa unidad. ¿Por qué? Porque estamos consagrados. Y mírese que el Señor va a estar usando, tiene una herramienta, un instrumento, una iglesia, que algunos son generosos, otros son egoístas, algunos dicen que sí, algunos dicen que no, algunos van por acá, otros van por allá. Dice el Señor, no termino de saber qué es lo que es esto. No termino de encontrar la vuelta. Y como no sé muy bien qué uso le puede dar, se va a quedar acá, en este instante. Y la iglesia que no entiende lo que es estar consagrada para Dios va a terminar ahí siendo simplemente un artículo de lujo en el reino de los cielos. Amén. ¿Cómo se manifiesta que una iglesia esté consagrada? Mire lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
¿Cómo se manifiesta que la iglesia está consagrada? Y se manifiesta en que crece el número de discípulos. Crece el número de aquellos que quieren estar en el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra se predica. Una iglesia consagrada predica la palabra. Si nosotros estamos aquí entendiendo que tenemos un propósito trascendental y hemos consagrado nuestra vida a esta causa, somos como una especie de faro que tiene que iluminar en medio de esta tormenta a todos los que están en necesidad. Si no cumplimos esa función, entonces no estamos consagrados. Si no somos una luz, si no somos una esperanza, si no somos una referencia para el que está en necesidad, no estamos cumpliendo la misión, no podemos hablar de que estemos consagrados para el Señor. No podemos hablar que nuestra vida está disponibles para el Señor. ¿Cumplirá esta característica la Iglesia Nueva Vida? ¿Cumplirá esta característica cada hermano de la Iglesia Nueva Vida, cada líder, cada pastor de la Iglesia Nueva Vida? Creo que una respuesta que cada uno la puede dar delante del Señor. Y no sé, dice uno, sí sabe, sí sabemos. Y entonces ante esta realidad uno tiene que poner en orden su vida delante del Espíritu Santo y pedirle a Él que tenga misericordia y nos encamine y nos ordene. ¿Por qué? Porque es necesario tener una iglesia que esté consagrada. Nos gusta, pero no solamente porque nos gusta, sino porque es necesario. Si la iglesia no está consagrada, si la iglesia no está en las manos del Señor, entonces no hay testigos para llevar la palabra del Señor. Jesús decía en Hechos 1:8 que me seréis testigos, ¿no? Recibiréis poder y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿no? Si la iglesia no está consagrada, la misión no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener su propia opinión. No estamos nosotros ahí pensando que todos le pertenecemos al Señor y el Señor tiene que hacer su voluntad. No, estamos pensando solamente en hacer mi voluntad e imponer mi criterio, y si no me hacen lo que a mí me gusta, me enojo y me voy y qué sé yo. Y mientras tanto, la evangelización se detiene y bueno, sabe con qué puede llegar a pasar, ¿no? Así que es necesario que se pueda entender que la iglesia debe estar consagrada, porque la iglesia que se consagra es una iglesia que realmente toma conciencia de que es testigo y tiene que ser testimonio del Evangelio de Cristo. Y una iglesia que se consagra es una iglesia que también adora al Señor de manera especial, ¿no? Su consagración es un acto de adoración al Señor. Miren lo que dice en Hechos 13:2, creo que lo tenemos. Dice, ministrando, esto hablando de la iglesia de Antioquía, estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme y a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, ¿no? Sin el Señor hablando a la iglesia oró, adoró, antes de enviar a Pablo y a Bernabé a la obra. ¿Por qué? Porque sin adoración, sin tener claro que yo debo tener una actitud de adoración delante de Dios, no tengo devoción. Y si no tengo devoción, no escucho a Dios. Yo quiero escuchar a Dios, debo adorarlo. ¿Por qué? Porque mi adoración me lleva a tener comunión personal con Él, o como decimos en esta época, no a tener intimidad con el Señor, ¿no? Entonces, la adoración no llega a ser un acto de devoción hacia Dios si realmente nosotros no estamos enfocados en querer buscarlo. Y cuando estamos adorando al Señor y tenemos comunión con Él, Él nos habla. Dios jamás hubiese hablado a la iglesia para que puedan mandar a Pablo y a Bernabé a la misión, porque dice, el Espíritu habló. ¿Y cómo habló? Habló en comunión. Y esta gente que servía, que enseñaba, buscaba del Señor. Y cuando uno busca del Señor, no sabe muy bien que el Señor no es una máquina expendedora de pedidos, de necesidades. Por eso a veces nos cuesta la comunión con el Señor, porque sabemos que es el momento en que estamos delante de Dios. Cuando los antiguos
todos en realidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenían esos encuentros con el Señor, lo primero que hacían era postrarse y adorar. Porque tomaban conciencia de delante de quién estaban. Entonces la iglesia siempre tiene que tener esa actitud de adoración, el hombre, la mujer. Saberse que si va a ir delante de Dios, vuelvo de vuelta al ejemplo anterior, ¿no? El Señor no es una repartición pública, donde yo voy y digo, bueno, a ver, deme en el formulario que yo lo lleno, y lo lleno rápido, así no le veo mala cara a esta empleada pública que tiene una cara de vinagre, y queremos salir disparando, ¿viste? Que me llenen ahí, no sé, ¿para qué trámite? Y a veces creemos que con Dios es así. Venir, presentarle las quejas, presentarle las oraciones, presentarle los pedidos, siempre pedidos, siempre pedidos, siempre pedidos. Y a veces no es que Dios cajonea esos pedidos. ¿Por qué no contesta las oraciones del Señor? ¿Por qué a veces siento que Dios no se entera de lo que me está pasando? Y quizás porque no me he tomado el tiempo siquiera de escuchar un poco su voz. Y eso se hace a través de la devoción. Eso se hace a través de ese espacio donde yo quiero escuchar al Señor intencionalmente y quiero que Dios me hable. Y quiero hablarle. Y cuando yo le hablo a Dios, imagínese, automáticamente, dígame si no, surge la adoración. Fluye la adoración. Porque cuando usted es consciente que está delante de Dios, usted se le van las quejas. Quedan en un segundo plano. Quizá al principio sí, Señor, vengo porque estoy en esta necesidad, tengo este problema, pero yo sé que siempre sos bueno, siempre te acordás. Mira, empieza a fluir la adoración, ¿no? Siempre fuiste fiel, me acuerdo que nunca me fallaste. Y cada vez que estoy en necesidad, vos siempre me provees. Empieza a fluir la adoración, que es ese reconocimiento al Señor. Y cuando se empieza a fluir la adoración, empieza a limpiarse la línea de comunicación y me es más fácil escuchar la voz de Dios. Si yo solamente tengo el formulario que quiero que me lo atiendan y me lo atiendan ya, no tengo otra cosa en la mente que me agarre el papelito y que se lo dé a la señora que está cerca del secretario. Hay una señora ahí que dice que intercede por nosotros, ¿no? Entonces, ahí está, y porque ella se lo va a pasar al otro, y el otro, y qué incertidumbre, qué angustia que te da, qué ansiedad que te da saber si llegó el papelito. Y entonces, cuando yo quiero hablar con el Señor, va a ver que de a poquito mi asunto personal empieza no a quedar de lado, empieza a irse por el canal que tiene que ir, en descansar en las promesas, descansar en su palabra, pero tengo que adorar. Imagínense que si la iglesia hoy por hoy no se toma este tiempo para adorar al Señor y reconocer, qué difícil se nos va a hacer escuchar la voz de Dios. Qué difícil. No va a tener chance el Señor de hablar, porque el Señor te habla a través de la adoración. Y si no te ha hablado el Señor a través de la adoración, es porque todavía estás con tu formulario que querés que te lo reciba alguien. Dejá el formulario. Ya estás acá. Algo le tenés que reconocer al Señor. Una cosita tendrás para darle gracias. Bueno, con eso alcanza. Con eso alcanza. Y empezamos. ¿Amén? Entonces, la iglesia creció, se expandió, multiplicó y envió sus testigos, envió misioneros, pero porque estaba consagrada al Señor. Y esa consagración se traducía en que era una iglesia que escuchaba a Dios, que se tomaba el tiempo para escucharlo mediante la adoración. Era una iglesia que estaba dispuesta a compartir la palabra del Señor porque entendía que era la misión que Dios le había dejado. Entonces, esas eran señales. ¿Por qué hoy nosotros no compartimos la palabra del Señor? Porque la gente no quiere escuchar, porque la gente es media dura, porque la gente... Miren, esa misión que se nos dio es más allá de la gente que nosotros encontremos. ¿Se entiende eso? El Señor dijo, bueno, mire, me seréis testigo, si está fácil. Si ven que se les complica, bueno, quédense en su casa a mirar una serie. Vean, ¿viste? Si pueden hacer, júntense a comer unos fideos y ya con eso háganse la idea de que son una iglesia en movimiento. No, hay que salir. El apóstol Pablo una vez lo reafirmó y le decía a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué obra tendría que hacer yo? Dice Timoteo. ¿Tendría que hacer una obra de teatro? ¿Tendría que hacer una obra de construcción? No, haz obra de evangelista. Evangeliza.
lleva la palabra, sé testigo, da testimonio, porque tu vida está dedicada a una causa más grande. Y la causa más grande que vos tenés en este momento no es solamente tocar un instrumento en la iglesia o predicar un sermón un domingo, sino tu causa más grande es la causa del Evangelio. La causa por la cual, desde los 12 apóstoles para acá, todos dieron su vida. Pero literalmente entregaron su vida. Y nosotros a veces nos falta tiempo, nos faltan ganas, nos falta todo. Nos sobran excusas. Y por eso a veces se nos hace tan distante esta idea o este término consagración. Porque realmente estamos poco consagrados. Amén. No estar consagrado trae consecuencias para nosotros como iglesia, ¿viste? También en la vida personal. No tengo estos pasajes bíblicos, pero se los voy a mencionar. Pero, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Sí? En el mejor momento de la iglesia, cuando mejor iban las cosas, y recuerda que le estábamos leyendo el capítulo 4 y decía que todos tenían las cosas en común y compartían sus propiedades, las vendían. Bueno, Ananías y Zafira eran un matrimonio que no se quiso quedar afuera de la ola y sin estar consagrados quisieron hacer cosas que los hacían parecer consagrados. Y entonces ellos, solamente como para hacerse ver y para que todo el mundo diga, che, qué tremendo los hermanos Ananías y Zafira, vendieron un terreno que tenían, lo vendieron, ponele, en $1 millón, ¿viste? Barato lo vendieron. ¿Dónde está? Se los compro, dice usted, ¿no? Ponele que lo vendieron en $1 millón. Y vinieron y trajeron 600.000 a la iglesia y dijeron, lo vendimos en 600 lucas, dice, y se la damos todo para la iglesia. ¡Fua! Nosotros hubiésemos comprado el buzón enseguida. Mirá qué generosos estos hermanos, vendieron un terreno a 600.000 pesos, muy barato, más barato todavía, y trajeron todo a la iglesia. Pero en realidad, el Espíritu Santo, que sabía todas las cosas, sabían que ellos habían... Y estaba mal, lo que sí estaba mal, porque le habían mentido. Habían mentido al Señor. ¿Qué le costaba? De última decía, mire, yo vendí el terreno $1 millón, pero me había quedado con 400. Puede ser. Y quédeselo, es su plata, usted tiene derecho a disponer y de dar lo que usted quiera. Pero no arme todo este circo, no venda humo, como si fuese una cosa y en realidad es otra. No haga un aspamento de todo esto. Si lo vendió en 600 o lo vendió en $1 millón, quédese con la plata que quiera. Pero no haga todo un teatro, una escena, por algo que solamente lo único que tiene como propósito es hacerse ver. ¿Por qué le pasó esto? Porque cuando uno no está consagrado, uno cae en una de esas grandes desgracias de las cuales ningún cristiano está exento, y es la indiferencia o la apatía espiritual. ¿Cómo puede ser que en semejante movimiento Ananías y Zafira lo único que se le vino a la cabeza es ver cómo podemos hacer para que los demás también nos aplaudan? ¿No estaban metidos en la ola del Espíritu? ¿No estaban en el avivamiento? ¿No estaban en la evangelización? ¿No estaban en el compartir generosamente? No. Nos gustaba el glamour. Entonces trae apatía, indiferencia espiritual cuando un corazón no está consagrado. Cuando soy indiferente a las cosas de Dios, ¿no? Y la muerte física y la muerte espiritual terminan siendo las consecuencias inmediatas de la falta de consagración. Si la iglesia solamente hace cosas para hacerse ver, pero, wow, para las redes somos tan lindos, para la tele somos tan generosos, para los políticos somos tan buena gente, pero acá adentro sabemos que no están bien las cosas, tarde o temprano vamos a terminar sufriendo las consecuencias. ¿Amén? Miren, hubo un episodio que nosotros siempre rescatamos como algo bueno en la palabra de Dios, pero no dejó de ser un episodio negativo.
que está en Hechos capítulo 6, y es cuando las viudas griegas se quejan por la falta de atención. ¿Se acuerda de ese episodio? Que no las atendían en las mesas. Dicen que se quejaron y se quejaron mucho. Y una gran queja. Y a veces uno piensa, ¿no? Nunca falta alguno que se queja. Nunca falta alguno que no está conforme. Siempre tenemos alguno de eso ahí, ¿no? Pero fíjense que cuando más consagrada está la iglesia, ese margen se va achicando cada vez más. Ahora bien, si la iglesia tiene demasiadas quejas, demasiadas divisiones, demasiadas disputas, hay que prender una luz roja porque hay algo que no está bien. Y va a terminar de lastimar todo el cuerpo, toda la comunidad. La queja es contagiosa, ¿sabías, no? Sí. Quejan dos acá, se prende uno más y cuando menos se cuenta se están quejando todo. Y la mayoría ni sabe por qué, pero se quejan. Es como cuando van los periodistas y agarran esos piquetes que están en 9 de julio. Y le preguntan, no sé, no sabemos. Y estamos acá, dice, protestando, dice, por la captura de Bin Laden, ¿viste? Y al otro lo agarraron, no sé, hace años capaz, ¿no? Ya ni lo agarraron. La mayoría no sabe que tiene que sumarse a algo. Y a veces nosotros, dicen que está todo mal acá, está todo mal. Sí, me contaron y tal, bla, 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 un corrillo permanente. Eso termina generando fisuras y nos va a terminar estancando también. Nos termina estancando. Entonces la indiferencia, la apatía, la división generan que la iglesia se estanque, que la iglesia termine siendo cada vez más distante de la voz de Dios. Por eso hay que estar consagrado. ¿Para qué? Para que el Señor cada día vaya tratando con nosotros siempre. Amén. La consagración es fundamental para la vida de la iglesia. Por eso lo vamos a estar viendo todo este mes. No es solamente un llamado a la santidad o al discipulado. Esto es un llamado a la misión. Esto es un llamado al crecimiento. Si no hay consagración, no hay crecimiento. Sabe que la iglesia estuvo a punto de estancarse a causa de muchos peligros que vino. Y es la iglesia primitiva. Sin embargo, salieron fuertes y se sobrepusieron a cada situación. Las quejas las resolvieron. Ananías y Zafira se encargó el Señor. Pero imagínense si el Señor no tomaba medidas en este momento y ese ejemplo se desparramaba por la comunidad. Y lo mismo, dice, total, vos le decís una cosa y hace otra. Si aquellos hermanos le hicieron, no pasó nada, todavía siguen liderando. Entonces, como un virus, como una especie de mal, como una plaga, como una mala hierba, se va desparramando en los campos del Señor. Pero el Señor cuida a su iglesia y ama a su iglesia y la va a preservar de todo mal. Entonces, si a veces nos quejamos porque no nos gusta cómo están haciendo las cosas, Dios va a levantar hombres y mujeres idóneos para que puedan llevar adelante la tarea y pueda ser más liviana la tarea. A veces hay persecuciones, estamos pasando por situaciones de peligro. Bueno, el Señor también va a llamar a los que están capacitados y a los que están preparados y los va a animar. Y cuando hay un llamado a la santidad, y bueno, me dice, che, ¿qué pasó con fulano de tal? Y fulano de tal, viste, y la pasó mal, y bueno, y eso tiene que ser un llamado de atención para nosotros también. Porque el que crea estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. Porque no es que nosotros, wow, somos más santitos que el resto. Pero si el Señor nos habla, el Señor está hablando a la iglesia, el Señor nos está animando, yo tengo que luchar conmigo mismo y decir, bueno, no puedo ser indiferente a lo que Dios me está hablando. No puedo seguir haciendo la mía. Yo tengo que sumarme a lo que el Señor está haciendo. ¿Amén? Hay algo que a mí me tranquiliza en todo este viaje, en todo este proceso, y es que no estamos solos. El Espíritu Santo nos acompaña y nos capacita siempre. Y no nos va a dejar a la deriva. Sabe que tenemos muchos errores. Sabe que somos muy propensos a meter la pata. Y entonces nos va a estar librando de todo esto. Amén.
Entonces yo creo que para nosotros es un gran desafío y en esta noche todos podríamos tener una oración común, quizás, y es que nuestra iglesia esté marcada por una consagración pero apasionada por el Señor. Que esté apasionada por el Señor, que nos juguemos por Dios, ¿no? Por su palabra, por su propósito, por su misión. ¿Cómo nos gusta decir, viste, fulano de tal está consagrado, viste, al fútbol, viste? ¿Qué queremos decir? Que está apasionado, es todo su vida eso. ¿Y es toda nuestra vida las cosas del Señor? ¿O es solamente una partecita? Y la partecita que más sobra o la menos importante. Entonces que mi ser completo esté dedicado al Señor. Que podamos ser luz, que podamos ser sal en esta tierra y lo podamos hacer de manera efectiva, consciente. Que Dios nos ayude a estar consagrados completamente a Él, como iglesia. Y por extensión, cada uno de manera particular. ¿A qué está entregada tu vida? ¿A qué está consagrada tu alma? ¿A quién consagraste tus dones, tus talentos, tus capacidades, tu tiempo en este momento? ¿Qué es lo que más atrae tu atención y sobre lo cual le dedicas la mayor parte? Bueno, a eso en lo que estés consagrado es a donde vas a direccionar tu vida. Y si son cosas buenas, bueno, gloria a Dios. Pero algunos se consagran al ocio, algunos se consagran a la vagancia, a perder el tiempo, a mentir, a los vicios. Y eso no va a tener consecuencias sanas para nadie, ni para vos ni para tu entorno. Entonces, hoy, como el que quiere que yo me consagre a Él es un Dios santo, creo que sería importante empezar a poner en condiciones nuestra vida como un instrumento, como una herramienta, como un vaso, como sea, y ponerla en condiciones para que pueda estar en sus manos y para que pueda estar disponible a su uso, sus manos santas, su uso santo, sus propósitos grandes. Si me he equivocado, si he cometido muchos errores en la vida, si he desperdiciado la vida dedicándola a tantas cosas que me terminaron perjudicando a mí, perjudicando a los que me rodean, bueno, hoy el Señor extiende su misericordia y dice, hoy empezamos si querés de nuevo. No importa los años que tengas en la iglesia ni el tiempo que estés viniendo. Hoy empezamos de nuevo, porque no se acortó la mano del Señor para poder sanar, para poder salvar. No, pero yo antes estaba y después me equivoqué. Historia pasada, dice el Señor. Hoy empecemos a escribir algo diferente, pero salga de la apatía que tiene. Salga de este estado de esa languidez anímica a la que me he entregado para que la vida me pase por arriba y los mejores años se me vayan y los vea ir y yo sin hacer nada para el Señor. Salga de ese estado y crea que cuando Dios le dice que lo perdona de verdad y lo restaura de verdad. Señor, queremos darte gracias, Dios, porque como en aquellos primeros días, aún seguís formando a tu iglesia. Y lo haces de una manera tan pero tan especial que más allá de que nosotros no entendamos, nos cueste aceptar tus métodos, Señor, nosotros hoy entendemos que para que esto funcione, Señor, hay que estar consagrado. En lo personal, pero también como congregación. Desde la individualidad de cada uno hasta el pensamiento general de este grupo de gente como cuerpo, como un solo espíritu, un solo corazón, una sola alma. Perdón, Señor, si a veces no he contribuido a esto, no he sumado. Es más, mis actitudes lo único que han hecho es restar. Pero hoy yo quiero empezar de vuelta con vos. Que en esta aventura de la consagración, nosotros, tus hijos, vayamos juntos, vayamos adelante, vayamos firmes y contra viento y marea. Hoy, Señor,
empecemos a creer que esas características de una iglesia consagrada que tenía la iglesia primitiva van a ser una realidad en nuestras vidas, porque es necesario, porque es importante y porque no está lejos y porque vos seguís haciendo milagros como lo hiciste siempre, antes y ahora. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.